Muy buenas tardes, queridos hermanos y hermanas. Las intenciones para esta misa son Félix Rodríguez en su primer día, Cecilio Arias en su tercer mes, Aida Grecia Ramírez, Carmen García en su noveno día, Rafael Arias en su noveno día, Rafael Peña en su cuarto mes, Ramón María Arias, José Castillo, Chelo, Ricardemia Zapata, Minito Castillo, Ana Victoria Joaquín en su segundo día, José de Jesús Bretón en su cuarto mes, Juan Chucho Vargas, Úrsula del Carmen Vargas, Paciencia Vargas, Tércida de León en su tercer mes, Negro Mencía, Manuel Mencía, Manuel Salcé, Antonia Portes en su primer mes. Oramos también por la salud de César Marrero, Jonathan Guzmán, Antonio Tejada, Félix Fernández, Iluminada Duarte, Ángel Antonio González, María de los Santos y Luis Rodríguez. A Jesús sacramentado por la liberación y renovación espiritual de Josué Raúl Mata Taveras. En acción de gracias por el cumpleaños de vida del Padre Saulo Méndez. Puestos de pies y con el canto de entrada damos inicio a esta Santa Eucaristía. Cantemos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Buenas tardes. Buenas tardes. Preparémonos a esta celebración. Celebramos hoy la misa del sábado, 12º del tiempo ordinario. Por eso no, como mañana es domingo y la mayoría de ustedes participan de la Eucaristía, entonces celebramos hoy la misa propia del sábado, de este sábado. Pedimos perdón por nuestros pecados, suplicando la misericordia de Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios, que es Padre de amor y de misericordia, tenga piedad de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros.
Concédenos vivir siempre, Señor, en el amor y respeto a tu santo nombre, porque jamás dejas de dirigir a quienes estableces en el sólido fundamento de tu amor, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de las Lamentaciones. Ha destruido el Señor sin piedad todas las moradas de Jacob. Ha destrozado, lleno de cólera, las fortalezas de la hija de Judá. Echó por tierra y profanó el reino y a sus príncipes. Se sientan silenciosos en el suelo los ancianos de la hija de Sión. Cubren de polvo su cabeza y se ciñen con saco. Humillan hasta el suelo su cabeza las doncellas de Jerusalén. Se consumen en lágrimas mis ojos, se conmueven mis entrañas. Muy profundo es mi dolor por la ruina de la hija de mi pueblo. Los niños y lactantes desfallecen por las plazas de la ciudad. Preguntan a sus madres: ¿dónde hay pan y vino? Mientras agonizan como los heridos por las plazas de la ciudad, exhalando su último aliento en el regazo de sus madres. ¿A quién te compararé? ¿A quién te igualaré, hija de Jerusalén? ¿Con quién te equiparé para consolarte, doncella, hija de Sión? Pues es grande como el mar tu desgracia, ¿quién te podrá curar? Tus profetas te ofrecieron visiones falsas y vanas, no denunciaron tu culpa para que cambiara tu suerte, sino que te anunciaron oráculos falsos y seductores. Sus corazones claman al Señor, muralla de la hija de Sión. Derrama como un torrente tus lágrimas día y noche, no te des tregua, no descarguen tus ojos. Levántate, grita en la noche, a revelo de la guardia, derrama como agua tu corazón en presencia del Señor. Levanta tus manos hacia Él por la vida de tus niños, que desfallecen de hambre por las esquinas de las calles. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. No olvides sin remedio la vida de los pobres. No olvides sin remedio la vida de los pobres. ¿Por qué, oh Dios, nos rechazas para siempre y está ardiendo tu cólera contra las ovejas de tu rebaño? Acuérdate de la comunidad que adquiriste desde antiguo, de la tribu que rescataste para posesión tuya, del monte Sión donde pusiste tu morada. No olvides sin remedio la vida de los pobres. Dirige tus pasos a estas ruinas sin remedio. El enemigo ha arrasado del todo el santuario. Rugían los agresores en medio de tu asamblea. Levantaron sus propios estandartes. No olvides sin remedio la vida de los pobres. Como quien se abre paso entre la espesa arboleda, todos juntos derribaron sus puertas, las abatieron con hachas y mazas, prendieron fuego a tu santuario, derribaron y profanaron la morada de tu nombre. No olvides sin remedio la vida de los pobres. Piensa en tu alianza, que los rincones del país están llenos de violencias, que el humilde no se marche defraudado, que pobres y afligidos alaben tu nombre. No olvides sin remedio la vida de los pobres.
Señor esté con ustedes. y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al entrar Jesús en Cafarnaún, un centurión se le acercó rogándole: Señor, tengo en casa un criado que está en cama paralítico y sufre mucho. Le contestó: voy yo a curarlo. Pero el centurión le replicó: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Basta que lo digas de palabra y mi criado quedará sano, porque yo también vivo bajo disciplina y tengo soldados a mis órdenes. Y le digo a uno: ve y va, al otro: ven y viene, a mi criado: haz esto, y lo hace. Al oírlo, Jesús quedó admirado y dijo a los que le seguían: en verdad les digo que en Israel no he encontrado en nadie tanta fe. Les digo que vendrán muchos de oriente y occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. En cambio, a los hijos del reino los echarán fuera a las tinieblas. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Y dijo Jesús al centurión: vete, que te suceda según has creído. Y en aquel momento se puso bueno el criado. Al llegar Jesús a la casa de Pedro, vio a su suegra en cama con fiebre. Le tocó su mano y se le pasó la fiebre. Se levantó y se puso a servirle. Al anochecer le llevaron muchos endemoniados. Él con su palabra expulsó los espíritus y curó a todos los enfermos, para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta Isaías: Él tomó nuestras dolencias y cargó con nuestras enfermedades. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Quiero comenzar felicitando a doña Blanca y a Negro, los papás del padre Amaury, que hoy cumplen 44 años de casados. Entonces, dar gracias a Dios por el testimonio de esta pareja. Y ya, como saben, entonces han producido ese fruto, un hijo sacerdote, el padre Amaury Rosario. Bien, así que el Señor les siga bendiciendo en su unión matrimonial. Pues nos acercamos de nuevo a la palabra de Dios, y la primera lectura tomada del libro de las Lamentaciones. En el año litúrgico son pocas las lecturas que tomamos del libro de las Lamentaciones, muy poco citado por nosotros. Pues aquí tiene sentido el texto de las Lamentaciones, porque después de leer, como lo hicimos ya anteriormente, los libros de los reyes, para ver cómo queda el pueblo de Israel, de hecho, casi todos los reyes dan cuenta de no ser fieles a la alianza con Dios, la infidelidad del pueblo a la alianza con Dios, por preferir dioses, por su paganismo. Se paganiza el corazón de los reyes. Pues ahora el libro de las Lamentaciones lo que hace es llevar a Israel a mirar su propia historia para entender la desgracia que le pasa hoy, lo que le pasa en el momento que viven. Entonces, un pueblo en destierro, prácticamente en ruina. Y ellos no están diciendo simplemente que ha sido a causa del poder de los reinos de alrededor que vinieron y le arrasaron. No, están leyendo su propia historia para entender lo que les pasa a la luz de cómo se comportaron.
porque ya conocían la palabra del Señor, que les había dicho de distinta manera que si son fieles a la alianza vivirán, de lo contrario morirán. No porque Dios sea castigador ni le cae atrás, sino que constantemente el pueblo se aparta del acompañamiento, de la protección de Dios. Se va de la mano de Dios, no es Dios quien lo suelta. Una primera enseñanza, y es lo único que cito con las Lamentaciones, para nosotros entender lo que nos pasa hoy. No podemos andar ahora mirando a ver dónde está la causa. Busquemos la causa en nosotros, es decir, es en mí, es en cada uno que tenemos que buscar dónde hemos fallado, dónde ha estado el mal, dónde cedimos al pecado, para entender lo que nos pasa hoy, para entender el hoy de nuestra historia. Bien, cada uno después puede revisar su historia personal, su historia familiar, historia comunitaria o historia patria. Sirven todas esas lecturas para entender lo que nos pasa hoy a la luz de la fe. Se entiende que es a partir de una persona que conoce a Dios, que vive una alianza con Dios. El Evangelio, yo creo que hoy también nos da otra lección, y es la fe. ¿Cuál es la fe que Dios le agrada? O de otra manera, por la gente que se queja de que pido y pido a Dios y no me concede lo que le pido. ¿Y cuál será la condición, o diríamos, cómo tiene que ser una persona cuando se acerca a Dios? El Evangelio nos está diciendo que debe haber la fe, pero una fe humilde, porque puede haber fe, y hay fe, pero una fe arrogante y que cree que tiene a Dios cogido por la mano, parece que no consigue nada, según dice Jesús. Y aquí muestra cómo, sin importar la condición, sin importar la raza ni la cultura, basta que sea un hombre que cree en Dios y que practica una fe humilde, la humildad de la fe. La fe arrogante no necesita que Dios le salve, porque sabe lo que es bueno y sabe lo que es malo, y evita lo malo y hace lo bueno. Conclusión, le ganó la salvación a Dios. Y Dios así no se deja convencer. Lo que espera el Señor de nosotros es que seamos humildes, que nuestra fe nos lleve a reconocer la grandeza de Dios y que Dios es quien salva, no los méritos míos, ni lo bueno que yo me porto, porque siempre hay pecado. Como decía San Juan, el que dice que no tiene pecado es un mentiroso, un hablador. Entonces, aquí nos lleva el Señor a ser humildes. Y ahí está la primera parte del Evangelio, narrando el milagro que hace Jesús al centurión. ¿Y quién es el centurión? No es un judío que vive la alianza con Dios, no está comprometido por la ley de las Sagradas Escrituras. Este hombre es un soldado del pueblo que oprime al pueblo de Israel. Y miren cómo este hombre descubre a Dios en la persona de Jesús. Se acerca y ni siquiera le expresa la petición. Comienza de una vez a describirle lo que le pasa a uno de sus criados.
y luego le dice a Jesús que no tiene que ir, que no vaya a su casa, porque él no es digno de recibir a la persona de Jesús. Es decir, que esa fe tan humilde entonces revela quién es Jesús, cosa que no hacen los judíos, pero sí este extranjero, sin importar su condición, expresa cuál es su fe y miren la revelación que se da. Descubre quién hay en la persona de Jesús. Pues ahí Jesús responde inmediatamente. Es decir, primero hace una alabanza de ese tipo de fe. En Israel no he encontrado a nadie con esa fe. Y da la respuesta rápida. El pobre centurión había ido donde Jesús, preparado para que Jesús diera larga, porque él sabía que podía ocurrir que Jesús no atendiera de una vez la petición. Pero no, Jesús inmediatamente responde y de una vez le dice, vete para que se cumpla como tú has dicho. Es decir, para que encuentres que ya el milagro está realizado por haber creído. Y así ocurre. Pues yo creo que nos da una tremenda lección, porque cuando la fe es así humilde, que reconoce la grandeza de Dios y la miseria humana, al pedir recibimos mucho más de lo que pedimos. Y mírenlo ahí en el caso del centurión. Salió a buscar la curación de su criado, ¿y con qué regresó? Con el reino de Dios en la mano. Salió a buscar algo temporal y regresa con lo eterno en la mano. Dios se le adelantó, es decir, le salió al encuentro. Y yo creo que de nuevo reafirma en nuestro corazón lo que ya ustedes y yo conocemos de Jesús. Una frase para no olvidar: busquen el reino de Dios, que es de Mateo también. Busquen el reino de Dios y lo otro vendrá por añadidura. Por eso el centurión busca a Jesús, reconoce en él al Hijo de Dios, al Dios con nosotros, y ahora, lleno de alegría, rebosante, va con el reino de Dios en su corazón y por añadidura lo que había pedido, es decir, la curación del criado enfermo. Nos hace falta crecer un poquito más en nuestra manera de vivir la alianza con Dios, en nuestra manera de vivir la fe. Por eso pidamos al Señor que nos aumente la fe. Amén. Les invito a que dirijamos a Dios nuestras súplicas. Pidamos por el Papa Francisco, por nuestro obispo Freddy Bretón y sus obispos auxiliares, por todo el clero y el pueblo a ellos encomendado, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos los gobernantes y sus ministros, y también por las elecciones que se acercan, para que podamos elegir aquellos funcionarios que se comprometan a velar y a promover el bien común, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Pidamos por los que nos congregamos en torno a la palabra de Dios a través de estos medios de comunicación, y pidamos fe, devoción y amor
y el temor de Dios, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Que te sean gratos, Señor, los deseos de tu iglesia suplicante, para que tu misericordia nos conceda lo que no podemos esperar por nuestros méritos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Cantamos. Oren, hermanos, para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba en tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Acepta, Señor, este sacrificio de reconciliación y alabanza, para que, purificados por su poder, te agrademos con la ofrenda de nuestro amor, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo bendecirte y darte gracias, Padre Santo, fuente de la verdad y de la vida, porque nos has convocado en tu casa. Hoy tu familia, reunida en la escucha de tu palabra y en la comunión del pan único y partido, celebra el memorial del Señor resucitado, mientras espera el domingo sin ocaso, en el que la humanidad entera entrará en tu descanso. Por eso, entonces contemplaremos tu rostro y alabaremos por siempre tu misericordia. Con esta gozosa esperanza y unidos a los ángeles y a los santos, cantamos unánimes el himno de tu gloria. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. En el nombre de
Santo eres, en verdad, Señor, eres fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a lo que participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo Freddy Antonio, sus obispos auxiliares y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. A tu Iglesia llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas que se durmieron en la esperanza de la resurrección: Félix Rodríguez, Cecilio Arias, Aida Grecia Ramírez, Carmen García, Rafael Arias, Rafael Peña, Ramón María Arias, José Castillo, Ricardenia Zapata, Minito Castillo, Ana Victoria Joaquín, José de Jesús Bretón, Juan Chuco Vargas, Úrsula del Carmen Paciencia Vargas, Tércida de León Negro Mencía, Manuel Mencía, Manuel Salcé, Antonia Portes, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Antes de participar del banquete de la Eucaristía, oremos juntos con las palabras que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Señor, líbranos de todos los males. Concédenos la paz de nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.
Que la paz del Señor esté con ustedes. y con tu espíritu. Se dan fraternalmente el saludo de la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos, felices los invitados a participar del banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo de Cristo nos guarde para la vida eterna. Amén. Oración para la comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Leprosos, mudos y ciegos se acercaron a Jesús, y Jesús, sintiendo pena, les devolvió la salud. Y la gente le seguía.
le pidió curación y él le dijo que la limpió, porque él te salvó. Un viejo a Cristo le dice: si eres hijo de David, con la luz hoy en mis ojos, y será luz para ti. Oremos. Renovados con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, imploramos de tu bondad, Señor, que cuando celebramos en cada Eucaristía sea para nosotros prenda de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien, hoy sábado, pues encomendemos también nuestra vida, nuestra familia, a la intercesión de Nuestra Señora, la Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Damos gracias a Dios por el cumpleaños de vida del Padre Zoilo Méndez, y hemos encomendado en esta Eucaristía a Josué Raúl Mata Tavares por la liberación y renovación espiritual de su vida, también por la salud de César Marrero, Jonathan Guzmán, Antonio Tejada, Félix Fernández, Iluminada Duarte, Ángel Antonio González, María de los Santos y Luis Rodríguez. Que le concede el Señor la salud para que puedan integrarse de nuevo a los quehaceres de su familia y en la comunidad ahí donde viven. Así que le hemos encomendado también. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Fortalecidos en el Señor, vayan en paz. Demos gracias a Dios.